Ya, el tema de hoy se llama Sanando nuestro inconsciente a través de la meditación vipassana. Espero que todos los asistentes acá mediten a veces, ¿ya? Muchos dicen que la meditación es el pan de cada día del místico. ¿Por qué? Porque si somos humildes y realistas, estamos en un proceso de evolución y tenemos mucho todavía que reconectar, mucho que evolucionar, mucho que desaprender, mucho que reparar, mucho que sanar. Entonces, hay métodos, hay formas conscientes, inteligentes para ir logrando ese estado más lúcido, más despierto, ese estado para mantenernos en el aquí y ahora. Y para ir obteniendo una información o una percepción más correcta de la experiencia humana. Porque si nos dejamos comandar por la mente mecánica, vamos a seguir igual y vamos a ser presa de los condicionamientos tanto personales como colectivos. Por eso es la meditación. La meditación es un ejercicio que nos hace depurar, despejar, reconectarnos, lograr estados más conscientes para que eso se vaya expresando de manera espontánea después. Por eso el pan de cada día del místico es la meditación. Ahora hay muchas formas, la gente que practica yoga también termina meditando, muchas formas de meditación. Hay meditaciones eh, para salir de la ilusión de los sentidos, ¿ya? De todo ese condicionamiento y entrar en un campo cuántico más profundo del ser. Y hay otras meditaciones que son para estar en el aquí y ahora, en los quehaceres diarios, que puede ser cualquiera, caminar, manejar, cocinar, jardinear, ahí también uno puede estar en meditación, pero son distintos tipos de meditación. Porque me acuerdo una vez que me dijo una persona que no era bueno estar meditando siempre porque una vez intentó meditar cuando estaba manejando y casi choca. Y ahí yo le dije, claro, pues que seguramente empezó a practicar la meditación que es hacia adentro, la meditación introspectiva, no. Ahí tiene que practicar la meditación extrospectiva, que es estar en el aquí y ahora totalmente sin pensar, sin estar pensando, proyectando, sino que estar presente en lo que está haciendo. Entonces, esa es una aclaración para entender que la meditación puede ser un enfoque hacia adentro como un enfoque hacia afuera. Aquí hay un gráfico ya de la psique, algo de la psique, no todo, pero nos sirve para explicar lo que vamos a hablar en este tema. Ya, esto sería como una síntesis de nuestra psique. Nuestra psique es nuestra mente y también nuestra alma, también es sinónimo del ser. ¿Por qué? Porque la psicología moderna seguramente hacen una diferencia, pero
No hay tal diferencia para la filosofía más antigua, porque psiquis, alma, ser, mente, es lo mismo, ¿ya? Por eso de ahí que el Kybalión, este libro muy bueno que hay del esoterismo, eh, se dice que todo es mente, que el universo es mental, que somos seres mentales, ¿ya? Entonces, hablando de estas profundidades, nosotros tenemos aquí en el círculo más externo, este círculo gris, es lo que podríamos denominar la máscara, ¿ya? Entonces, ¿qué es la máscara? Es la capa de nuestro ego más externo, lo que nosotros mostramos a los demás, lo que queremos que los demás vean de nosotros. Por ende, si nosotros tenemos un ideal de ser una persona correcta, una persona espiritual, una persona justa, una persona educada, XXX, eh, vamos a crear una máscara, aunque no lo queramos, que muestre esos atributos, porque nosotros nos identificamos con eso y vamos a tratar de comportarnos de esa manera. Ahora, esa máscara también va cambiando un poco de acuerdo al entorno que nosotros visitemos. Entonces, esa máscara un día va a ser la máscara papá en la casa, otra vez va a ser la máscara compañero de trabajo, después la máscara amante, la máscara que si alguien pertenece a un grupo místico, a un grupo espiritual, ya, otra máscara, ¿ya? Pero aquí hay una pequeña parte que dice 5% de conciencia y que, si ustedes ven, está unida al centro que dice espíritu. O sea, nosotros sí tenemos un porcentaje de conciencia real y verdadera que está en contacto con nuestra esencia espiritual. Porque si no tuviéramos eso, a lo mejor no estaríamos en esta clase. O sea, decir que no tenemos nada de conciencia real, pura y verdadera, también es muy fatalista. Pero la convención de todos los entendidos es que vamos por ahí más o menos como en un 5%, más o menos. A ver, alguien en el chat. Rol, máscara, personalidad, todo eso son sinónimos. Lo podemos llamar como queramos. Lo importante es cómo lo entendemos. ¿Ya? Por eso yo no estoy diciendo que todo sea máscara o falsedad, porque la máscara también yo no estoy hablando que sea mala, buena, sino que es un aspecto superficial. Es como la ropa que nos ponemos. Todos tratamos de ponernos la ropa con que pensamos nos vemos mejor o nos representa. La ropa no es mala, no es buena, no va por ahí, no es una cosa. Y claro que también tiene que ver con el rol. O sea, el rol papá, el rol trabajador, el rol estudiante, el rol marido, el rol hijo, todos son distintos. Pero detrás de esa máscara está lo que se llama sombra. Ya hemos hablado, pero vamos a seguir hablando de la sombra todo el tiempo, porque sería muy idealista pensar que nosotros
aunque tengamos 1000 clases, vamos a poder entender lo que es la sombra, la máscara, la conciencia. Son temas que siempre uno está estudiando y sobre todo viéndola dentro de uno mismo. Eso es lo que importa, reconocerla en uno. La sombra, ya, que aquí no la puse, pero es la parte que está negra. En el fondo, la sombra no debería ser lo más negro, la sombra debería ser gris, un gris bien oscuro. En la sombra está todo lo que nosotros tenemos, pero hay aspectos que nosotros los reprimimos porque los consideramos malos o nocivos. Y no queremos que eso se exprese afuera. No queremos que los demás vean esa parte. Hay otra parte en la sombra que es lo que desconocemos de nosotros, pero que la gente sí lo ve, ¿ya? A veces nosotros queremos ser, son ejemplos hacia el aire. Puede darse el caso que nosotros queremos ser compasivos, pero de repente alguien dice, oye, tú no, a ti te falta ser compasivo, eres muy duro, muy castigador, muy rígido. Y uno como que de repente se le cae la cara porque no quiere uno que lo vean así y uno no se reconoce así y uno puede decir, no, yo no soy así y empieza a defenderse o a justificarse. No, lo que pasa es que en este caso, en este lugar hay que ser así porque si uno no es así, se suben por el chorro y hay que poner... Pero la gente a uno lo ve de otra manera y lo clasifica. Ahora, eso en un contexto, porque en otro contexto nosotros podemos ser corazón de abuelita y eso tiene que ver con lo que estamos hablando, que uno también cambia de, como camaleón a veces, de acuerdo a dónde está. Entonces, la sombra está lo que uno reprime, lo que uno niega, lo que uno no quiere reconocer. Y lo principal es la parte de la sombra que uno no conoce, porque si uno la conociera no sería sombra. Entonces, a veces hay gente que dice que como que niega la existencia de la sombra. Entonces uno dice, pero ¿cómo si es sombra es porque tú no la conoces nomás? ¿Ya? Bueno, ahí hay unos símbolos que ahí está, eh, no sé, la lujuria, está, eh, puse una imagen de Satán, porque Satán también en muchos casos es una construcción, es como el mal. Entonces nosotros no queremos ser malos, ¿ya? No queremos ser demonios. Entonces hay ciertos aspectos nuestros y de la realidad que nosotros calificamos o percibimos como demoníacos o lo vemos en otras personas, ¿ya? Entonces nosotros construimos esa simbología del mal y la tiramos hacia la sombra. Es como lo que nosotros tiramos debajo de la alfombra, lo que no queremos que se vea. Y los defectos, los llamados pecados capitales, todo eso. Más allá de eso, está la luz. Recordemos que la luz se podría decir que también es parte de nuestra sombra porque los maestros ascendidos, los ángeles, los arcángeles, Buda, Jesús, los seres de luz, todo eso que representa esa parte luminosa, también se podría decir que es parte del inconsciente de nosotros, ¿ya? Porque si nosotros, o sea, en la mayoría de las personas cuando sueñan con un ser de luz, o se le aparece un ángel, o invocan, es como que estuvieran invocando a un ser externo. ¿Por qué? Porque no lo reconocen dentro. De ahí que en la sociedad existan
grupos que adoran a los santos, adoran a los ángeles, adoran a los maestros, siguen, pero lo ven como algo, como un ser que tiene una serie de atributos que están afuera de uno y uno lo tiene que seguir. Y uno tiene que aprender de ellos, pero con la percepción de que están afuera. Pero todo eso está dentro de uno y uno inconscientemente lo ve en otro, lo ve en un maestro, lo ve en un ángel, lo ve en un ser de luz, pero en el fondo está reconociendo algo que ya está dentro de uno. Por eso que el verdadero camino espiritual o el camino de maestría es cuando uno se conecta internamente con esa sabiduría, con esos conocimientos. Y ahí empieza a entender que el demonio, como el ser de luz o el maestro, está dentro de uno. No son seres que están afuera separados de uno, están dentro. Y en el centro del centro del centro está el espíritu. Ahora, el espíritu aquí debería ser el punto negro, porque eso es lo que tiene esta falla, este gráfico, porque el punto negro es el espíritu que es el Dios inconocible, el inmanifestado, el que se llama el innombrable, el misterio, lo que no se puede analizar con la mente, lo que no se puede calificar, lo que no se puede explicar. ¿Por qué? Porque el espíritu tiene toda la información de todo, de todos los seres, de toda la creación del universo, de toda la existencia, y eso también está en el centro del centro de nuestro ser. ¿Y por qué se representa como negro? Porque es como el vacío, es como la nada. Todas las escrituras espirituales hablan de que desde esa especie de agujero negro que es la parte espiritual, hágase la luz. Y se hizo la luz y de ahí empezó la creación del todo, comenzando por las primeras dimensiones que son, se podría decir, perfectas. Octava dimensión, séptima dimensión, donde solo hay una ley, la ley del amor incondicional. Después viene la sexta dimensión, la quinta, la cuarta, ya, y llegando a la tercera, donde hay contrastes, polaridad y la ilusión de la polaridad irreconciliable. Entonces, eso nos va a servir para seguir con este tema de la mente inconsciente. Ya vimos en ese gráfico lo que pertenece al inconsciente, a lo que todavía nosotros no somos plena conciencia, no tenemos plena conciencia de ese casi infinito mundo interno que tenemos todos y que hay que ir conociendo poco a poco y haciéndolo consciente y adquiriendo la gnosis, el conocimiento real y verdadero de ese mundo. Ya. Ahora entrando de lleno en este tema de trabajar los aspectos inconscientes no reconocidos y que producen conflicto, podemos decir que las enseñanzas de autoayuda, los pensamientos positivos y los decretos ya trabajan en ese, en el mejor de los casos, ya de forma efectiva en ese 5% de conciencia. Ya ahí se mueve todo lo que nosotros podemos entender, comprender, decretar, eh, enfocarnos positivamente a través del pensamiento más externo. Pero
¿qué incapacidad tienen los pensamientos positivos para lograr sanar o tener cambios o transformación? Cuando hablo de pensamientos positivos, estoy hablando de esos pensamientos que nosotros podemos captar, que nosotros podemos reconocer. No todos los pensamientos, porque se dice también, no tengo la cifra exacta, pero por ejemplo, nosotros podemos tener, la otra vez leí que nosotros tenemos millones de pensamientos en el día y somos conscientes como de una fracción pequeñísima. Era así como tenemos como, voy a poner, a ver, 1.000 millones de pensamientos y somos conscientes de 100 o de 30 pensamientos o 50. Era así como la proporción. Ahora, todos esos otros pensamientos, nosotros no los pescamos, no los retenemos, no los observamos, no los analizamos, pasan nomás, pasan. Incluso, por ejemplo, cuando vamos caminando, vamos mirando en la calle, está pasando una información increíble, incluso de otras dimensiones, estamos viendo otros espectros de colores, de dimensiones, de ser y todo, pero no, nuestra mente solo capta un pedacito chiquitito de todo eso que estamos observando y percibiendo. Y eso también son pensamientos. Eso es importante saber, son pensamientos. Entonces, esta mente consciente pertenece al 5%, la mente inconsciente al 95%. Hay algo ahí intermedio que se llama subconsciente, ¿ya? Que la mayoría también de esa máscara, del ego y todo, se le llama subconsciente. Y hay un cuento, hay un, podríamos decir, una historia que puede reflejar esto, que es la hormiga y el río, que una vez también lo conté, la historia de que había una hormiga en la orilla de un río y de repente el río empezó a subir y la hormiga se daba cuenta que iba a arrasar el río con todo lo que estaban haciendo, con toda el camino que tenían ellos y lo que estaban recolectando. Entonces, esta hormiga se empezó a tener pensamientos positivos para que el río no subiera y no acabara con todos los asentamientos que tenían la hormiga y empezó a decretar, empezó a enfocarse en lo positivo, no creía en eso, empezó a negar que eso iba a ocurrir, pero el río subió y arrasó igual. Entonces, eso es una alegoría de nuestra mente positiva que a veces se empeña en creer que solamente con ese 5% de mente positiva o decretos puede cambiar una realidad que va más allá, ¿ya? O sea, para cambiar una realidad completa, uno tiene que trabajar también en la parte inconsciente, en tener plena conciencia de la realidad, no solamente creer que manejando un pequeño espacio de la mente puede modificar el todo. A eso los psicólogos le llaman pensamiento mágico, ¿ya? El pensamiento mágico es como, por ejemplo, una persona que está sin trabajo y empieza a hacer puros rituales que le da una brujita para encontrar trabajo y cree que con eso es suficiente y se pasa meses y meses haciendo, prendiendo vela, prendiendo incienso, etcétera, etcétera, pero la cosa sigue igual porque le falta trabajar en todo lo otro que también, porque es un todo, ¿ya? El pensamiento mágico es una de las partes negativas que tiene la mente mística, la falsa espiritualidad, por ejemplo.
Por eso que hay también en el pensamiento mágico, es decir, que el amor lo puede todo, que el amor sana todo, que el amor transforma todo. Sí, es verdad, pero el amor consciente, porque el amor también tiene que estar unido a la conciencia. No es solamente un sentimiento, porque cuando el amor es solamente un sentimiento, uno se manda harta embarrada. ¿Ya? El inconsciente está lleno de programas negativos de la historia personal, de vidas pasadas, además de información que viene desde los ancestros. Uno adquiere una herencia que viene del árbol genealógico. Entonces, mientras no se transformen las cargas del inconsciente negativo, seguirán sucediendo cosas negativas en tu vida. Por ley de correspondencia, se entiende como es adentro, es afuera. Es reflejo de lo que hay dentro y reflejo del inconsciente. También uno puede decir, pucha, cuesta harto ver qué hay ahí adentro, qué patrones tengo, qué condicionamiento hay del árbol o de mis padres o de mí mismo que yo fui creando. Bueno, hay una fórmula bien fácil que uno puede decir, bueno, ve el afuera, como eres afuera es adentro. Entonces, si una persona dice, pucha, me va mal en esto, me va mal en este otro, no sirvo para esto, y bueno, ahí uno puede reconocer lo que hay dentro. Entonces, es fácil. Ahora, la mayoría de las personas niegan eso, dicen, no, eh, yo no soy así. A muchas personas cuando se quejan de las parejas que han conocido en su vida, o que dicen, pucha, que tengo mala suerte porque siempre me engancho con personas que son un cacho, y aquí y allá, yo le digo, bueno, pero tú tienes que hacer un estudio en ti mismo, por qué tienes ese patrón y por qué se te refleja afuera. Como dice Jung, el inconsciente se le llama destino. Cuando uno no lo conoce, uno cree que es el destino, y ahí se empelotan y dicen, no, pero eso no tiene nada que ver, yo no soy así, eso es mala suerte nada más. Y bueno, le echan la culpa al destino. No se hacen responsables de los sucesos que ocurren en su vida. Ahora se entiende porque al principio para todos este tipo de conocimiento era una especie de locura, o sea, oye, de repente tuve un accidente, de repente me robaron, de repente todos los jefes que tengo en los trabajos son iguales de déspota, y más encima esta enseñanza me dicen que yo soy responsable de eso, que yo tengo que cambiar algo dentro para que no me ocurran estas cosas. O sea, lo primero que piensa el ego y la mente es es que esta enseñanza es una especie de masoquismo fantasioso. Podemos tener una idea o imagen de buenas personas, pero en el inconsciente hay furia, pena, rabia, desesperanza, frustración, odio y miedo. ¿Por qué pongo esto? Porque estamos hablando de sanar cosas. Si nos enfocamos en las cosas positivas, ¿para qué sanarlas? Son experiencias que no se han podido tolerar o experimentar. Esto es importante. Hay una serie de experiencias que, como son tan desagradables o dolorosas, la mente inmediatamente quiere salir de ahí, no las tolera. Y en psicología, en la Gestalt, en una serie de ramas de la psicología, se habla de que ese es un proceso que quedó
inconcluso. Y como ese proceso quedó inconcluso, tiende a aparecer, a aparecer, a aparecer siempre hasta que se concluya. Es algo que quedó a mitad. La mente lo canceló antes de que se procesara como corresponde. De ahí la paradoja de que para liberarnos de esas experiencias que no se toleran, hay que volverlas a traer a la conciencia y hay que experimentarlas completamente. Pero eso se hace de manera terapéutica y consciente, entonces no es tampoco una especie de masoquismo o de autocastigarse, se hace de otra manera. Cada emoción reprimida que no se expresa en forma plena queda grabada en el inconsciente. ¿Ya? Eso es lo que yo hablaba de esas experiencias que uno inmediatamente la lanza a la sombra, la lanza al inconsciente porque no quiere vivenciarla. Mire, eso también se puede ver en muchas experiencias infantiles de los niños. Incluso a veces la mente olvida cierta experiencia muy fuerte que tuvo uno cuando niño, llega incluso a olvidarse. Y después en una regresión, en un sueño, empiezan a aparecer. ¿Y por qué aparecen? Porque el ser necesita sanar, necesita reprocesar esa experiencia, porque esa experiencia está inconclusa, esa experiencia no está sanada, no está concientizada, entonces aparece de manera inconsciente. Una de las formas de ir reconociendo lo que está en el inconsciente son los sueños. En los sueños, donde no está esa mente que cancela, que reprime, que analiza, que justifica, que niega, sino que ahí uno está plenamente en el mundo astral, en el mundo emocional. Los sueños nos develan libremente lo que nosotros tenemos en esos espacios del inconsciente. Por eso que hay sueños que uno no se los cuenta a nadie, porque a uno le da vergüenza contar esos sueños. Pero también cuando empieza a entender estos tipos de conocimientos, ya esas vergüenzas empiezan a caer porque no son literales también, son simbólicas y representan otro tipo de cosas. Por ejemplo, a veces se tienen sueños teniendo relaciones sexuales con un padre, con la madre, con un hermano o con una persona menor de edad, todo ese tipo de cosas, la gente no los cuenta porque se- si los cuentan, no sé, pues los pueden tratar de lo peor, pero no, el inconsciente tiene formas simbólicas de decirnos algo sin que eso sea literal. No tiene que ver con la literalidad. Hay una enseñanza ahí de otra naturaleza. Entonces nosotros generamos los sucesos de la vida, enfermedades, ruina, soledad, fracaso, accidentes, robo, etcétera. Ya, eso no es mala suerte, pero le echamos la culpa a los padres, al jefe, al sistema, a los gobiernos, incluso a Dios. Hay gente que cuando vive cosas tan malas, de repente siendo muy religiosos, llegan hasta no creer en Dios, pierden la fe. Aquí hay un gráfico que habla un poco dónde se alojan ciertas emociones. Esto sirve también para tener un poco claro, pero lo mejor es que uno la experimente y la sienta en el cuerpo, pero interesante ver dónde comúnmente
asienta la ira, el miedo, el asco, la felicidad, la tristeza, la sorpresa, la neutralidad, la ansiedad, el amor, la depresión. Si ustedes ven, hay unas que son como azules, que son más yin, ya más frías, más neutrales, y hay otras que son más yang y se ven más rojas. Hay unas que se alojan más en la cabeza, en el pecho, otra en el vientre, otra en todo el cuerpo. Por ejemplo, aquí vemos la felicidad y es de un color cálido, ¿cierto? Eso es yang. Entonces, cuando una persona está feliz, le gusta hacer cosas. Es llamado a la actividad. Y le gusta de repente juntarse con personas. Cuando está en la tristeza, ahí se ve más azul y se ve una cosa roja que es como esa especie de angustia, pero la persona está más decaída. Pero esto tiene que ver en qué partes del cuerpo se van alojando cierta emoción. Ya, aquí hay una frase que dice lo que desconocemos de nosotros o inconsciente se le llama destino. Eso ya lo hablé. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Entonces es bueno no negar nada, sino que empezar a aceptar lo que nosotros sentimos y lo que expresamos. Lo que resistes persiste. ¿Ya? Lo que nosotros siempre estamos resistiendo, siempre se nos está manifestando y es como que nos persigue. Entonces, de ahí unas frases que dicen, oye, uno se puede ir al Tíbet a buscar paz interior o se puede ir a la India o donde sea, pero uno siempre va a llevar lo que tiene dentro. Explicar la sombra. Cuando se comprende esto, comienza un trabajo interno más profundo y una verdadera transformación. Tomamos la responsabilidad de todo lo que nos pasa y dejamos de ser víctimas de las circunstancias. Mire, esto que sale como una frase así muy suelta es algo tremendo. Tomar responsabilidad de todo lo que nos pasa. Si somos sinceros, ¿quién hace eso? O sea, llega una persona de repente y nos insulta y uno queda, ¿y por qué me insultó? Esto es una injusticia. ¿Qué se cree? Podemos tener una conciencia tan holística de decir, ya, por cómo yo co-creé esa experiencia, cómo yo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué espejo es este? ¿En qué tengo que ver yo? ¿Qué responsabilidad tengo en esta experiencia si yo a esta persona ni la conozco? Entonces, esta frase es eh, muy profunda, muy fuerte. Incluso me acuerdo de una historia de esta historia de los gurúes de Oriente, que era algo así como que había un gurú dándole enseñanza a sus discípulos y de repente de la muchedumbre aparece una persona y le tira un escupo al maestro. Y todos los discípulos saltaron a sujetar a esta persona y someterla, pues meterla presa, algo así, encararla por la tremenda falta de respeto que hizo, porque llegó y le tiró un escupo. Y el maestro dijo, suéltenlo. Y el maestro se agachó y le dio las gracias. Y dijo, gracias porque ya me has liberado de esa situación que estaba pendiente, que yo te debía. Y ahí el gallo se fue y el maestro les dio como una lección a los discípulos. Bueno, esa historia tiene que ver con esto que estamos hablando acá.
de que todo lo que nos sucede tiene una causa desconocida y donde nosotros hemos creado esa causa. Bueno, eso produce mucha resistencia en todo caso. Tampoco significa que uno se vuelva loco y no denuncie si están robando, si no haga nada, si le están pegando a una persona, porque uno dice, bueno, esa persona ahí creó esa causa y está viviendo algo que es parte de su propia creación, es responsable y de su karma. No, no tiene nada que ver con eso. O sea, si uno puede actuar en este rol como ciudadano para mitigar el dolor de las personas, bien que lo haga. Bueno, ustedes saben el dicho de Jesús en su enseñanza cuando habla, cuando le preguntan eso y él dice, eh, no porque en el sábado se diga la ley de Dios del sábado que seguían los judíos, que no se debe hacer nada el día sábado, no por eso no vas a rescatar un animalito que se está ahogando en el sábado. O sea, eh, lo que dicta la inteligencia normal es ir a rescatar al animal. Ya, pero las cargas negativas se pueden transformar, sanar y limpiar. Hay muchas formas para ir metiéndonos en el inconsciente, ya que no es la mente analítica racional, y empezar a procesar eso de otra manera y a transformar y limpiar y sanar esas cargas. Una es la meditación, otra es la hipnosis, hay regresiones, hay hipnosis transpersonal, está el PNL, también sirve, el Theta Healing, las terapias de ancestrología, también la psicomagia, hay una que se llama psique, que son ejercicios de kinesiología que influyen en el inconsciente. Los rituales con la ayahuasca, con la planta sagrada, terapia de la Gestalt, la biodescodificación, etc. Todo, todo eso que está aquí escrito son herramientas para penetrar en el inconsciente, para hacer modificaciones en el inconsciente. Eso es lo interesante. Las cargas. ¿Qué son estas cargas? Que también podríamos llamar patrones, condicionamiento, emociones eh, bloqueadas. Son experiencias que no se han completado, como dije, ira, pena, vergüenza, odio. Se reprimen, se niegan. Ahí también están las heridas del niño interior y que quedan alojadas en el inconsciente y en el cuerpo, sobre todo en la musculatura. Entonces hay que buscar esas causas de estas cargas cuando a uno le duele la columna, personas que tienen problemas en las vértebras, cuando uno tiene estas tendinitis, los famosos, esto que dan las caderas, ¿ya? El dolor de las rodillas, que es tan típico, todo eso. Dolores de cabeza, el lumbago, el famoso lumbago tiene muchas explicaciones de experiencias mal procesadas.
Debemos permitirnos toda la negatividad guardada en nuestro interior. Eso también es contraproducente para muchas personas que están en este camino de autoayuda, de autodesarrollo. No encuentran raro eso de permitirnos sentir toda la negatividad guardada en el interior. Es que si no nos permitimos sentir esa negatividad, la vamos a tirar al cuerpo y se va a sentir igual aunque no queramos. Por eso yo expliqué que, claro, es ideal que nosotros, cuando nos captamos que viene un pensamiento negativo, un pensamiento de envidia, de odio, de lo que sea, de frustración, y nosotros lo captamos antes, eh, antes de que esa cosa produzca una emoción fuerte y nosotros la transformamos, nosotros hacemos lo que se llama el judo cósmico. Nosotros vino toda esa experiencia negativa y nosotros le hicimos una llave de arte marcial. Entonces pasó. No nos identificamos con eso. No lo recibimos, no lo acogimos. Entonces nos libramos y todo bien. Pero si no nos dimos cuenta y ya nos produjo esa emoción fuerte y la estamos sintiendo, no es bueno reprimirla, no es bueno negarla, es bueno que se procese completamente. Si nosotros somos conscientes y dejamos que eso se procese en el cuerpo, no significa que vamos a ir, por ejemplo, a pegarle a alguien, o vamos a gritarle, o vamos a herirlo, o lo vamos a pelar, a descuerar con otras personas, o vamos a tirar frases por las redes sociales desacreditándolo. No, eso es una forma de negar lo que estamos sintiendo. Aunque no se crea mucho, es otra manera de bypassar, ¿ya? Lo importante es aceptar que ya tengo esa emoción y liberar. Otra cosa que es muy paradojal es creer que haciendo este tipo de ejercicio uno como que alimenta la emoción. No, eso no es así, no se alimenta. Se procesa y se desinfla. Incluso hay unas técnicas que son bien controversiales. A veces uno fue herido por una persona y se siente uno súper mal y se siente desilusionado, con rabia, siente que fueron injustos. Y uno dice, bueno, ya no pude transformar esa impresión, ya no pude procesarla, porque ya me siento como el forro, ¿cierto? Entonces, hay una técnica que es agarrar una almohada o tener un mono eh, de algodón grande y uno azotarlo, pegarle, patearlo, eh, conectarse con esa emoción 100%, ¿ya? Por eso que es un error pensar de que uno va a alimentar el odio, y no. Si uno lo hace plenamente consciente, eso se va a liberar y uno eh, no va a ingresar esa emoción al interior. Porque como les digo, si uno tiene una máscara, si uno está en un camino espiritual y uno quiere ser siempre armonía, paz, luz, amor, y de repente uno se siente con rabia, con frustración, odiando a una persona, o no odiándolo, sino que muy triste, lo que sea, y uno no procesa conscientemente la emoción, después va a tener dolores, va a estar deprimido, va a estar con falta de energía, se le puede caer una muela. Eso es lo malo, porque la emoción va a estar ahí igual y se va a manifestar
patológicamente. Bueno, eso del mono es una fórmula. Hay otras. Hay una forma de escribir todo lo que se siente, cortar en pedazos a hoja, tirarla al agua, ir a una montaña y gritar todo lo que se siente. Ya hay miles de cuestiones. Hacer ejercicio, esos ejercicios que se hace boxeo. Lo importante es que se tenga claro que se está trabajando. Tiene que haber una intención, tiene que haber una conciencia. Ya, cuanto a estas emociones negativas, que no hay que condenarlas, hay que aceptarlas, no son malas, en el fondo del fondo no son malas. Lo malo es que uno lo considera mala y uno las bloquea. Cuando se experimentan completamente, se van y queda un espacio limpio y luminoso, donde hay paz, donde puede haber amor. Eso es lo que queda después. Las personas buenas son las que más se enferman. Bueno, esto también es medio polémico, que hay que explicarlo muy bien. Hay una clase entera también para eso, que no estamos hablando de las personas buenas que son bien conscientes y que saben todo este tipo. No, estamos hablando del común de la gente que tiene patrones buenos, pero que se reprime las emociones, que no ponen límites, que no saben decir que no, que se sacrifican mucho por los demás, que se ponen al final de la fila. Ese tipo de personas buenas, que están polarizadas como en eso y, y huyen mucho de lo que consideran emociones negativas en ellos. Entonces no se permiten nunca enojarse, no se permiten nada, no se permiten ni el placer, ni darse gusto, no sé. Por ahí va la cosa. Cuando estas emociones no se experimentan completamente, alimentan un guión. El guión es el programa, emoción inconsciente y la carga energética que lo alimenta. O sea, estas cargas energéticas, estas emociones también tienen un guión. A veces cuando uno se empieza a sentir mal, uno empieza a hablar, la mente empieza a hablar. Pucha, la cuestión, aquí uno empieza a recordar cosas, empieza a ponerle un relato a la emoción. Entonces, a veces ese patrón tiene relato, tiene una historia, tiene una carga energética y tiene una emoción. ¿Ya? Entonces, a veces uno se observa en ese guión. Uno va, pucha, de nuevo esta persona ya, a uno le cargó que a uno siempre le pidan un favor X y uno va rumiando. Pucha, me carga que siempre me manden a esto, que se creen, me tienen de para los mandados y uno empieza a hablar y empieza a hablar, a hablar, a hablar y crea toda una historia. Ese es el guión. Entonces, el programa o guión es como una aplicación y la emoción, la electricidad que le permite funcionar. Toda aplicación tiene un programa, ¿ya? Pero necesita energía para que funcione y esa es la emoción. Si no hay energía o electricidad, la aplicación no corre. Entonces, cuando nosotros liberamos estas emociones, las reprocesamos completamente, la aplicación queda sin energía y se vuelve inocua, no produce daño en el organismo. O sea, es muy distinto que uno empiece a pensar algo malo con una persona con mucha emoción negativa y con rabia, a que de repente piense y diga, pucha, no estoy de acuerdo cómo es la persona. Listo. No creo que sea la forma más adecuada de proceder. Y después uno se va silbando. Feliz. Pero si uno tiene la emoción, la carga,
es distinto. Si liberamos esa energía, el guión o programa ya no puede correr, permanece ahí, pero queda solo como registro o experiencia consciente. Ejemplo de las cargas: abandono, pensamientos: ¿por qué me abandonan? ¿Será que no valgo? ¿No me quieren? Ya son formas del guión este. Ese programa me hace sufrir, abandonos en mi vida, y cuando los vivo, el programa se refuerza. O sea, tengo un programa, por ejemplo, el abandono. Ese mismo programa me hace sufrir abandonos, o yo abandono por miedo que me abandonen. Eso también lo hemos escuchado muchas veces. Hay gente que ha sido abandonada cuando niño, se sintió muy abandonado. Entonces, cuando se empieza a enganchar de algo o alguien, tiene un miedo tan grande que lo abandonen, que él mismo se autosabotea y abandona lo que cree que le va a producir sufrimiento, y le tiene un terror a engancharse, porque si se engancha, cuando lo abandonen va a sufrir. Entonces ellos mismos incluso producen situaciones de manera inconsciente para abandonar. Ellos abandonan y después se justifican. Pero es todo un juego del inconsciente un poco triste. ¿Ya? Y cuando se vive esto, el programita se refuerza más y dice: ven, me abandonan. O sea, tenía razón. En la vida me van a abandonar y no me van a querer. Por ahí tiene que ver ese programa. Cuando nos dicen o nos decimos que no servimos para nada y todo nos sale mal, nos programamos para que nunca tengamos logros. Ahí está el autosabotaje. Si interrumpe la experiencia, esos pensamientos quedan asociados a esas emociones y se guardan dentro de ti. Esa emoción la has evitado toda tu vida y se niega a experimentar. Abrirse a experimentarla es un suicidio para el ego y para la mente. Entonces, es bueno suicidar en ese momento al ego y a la mente, y enfrentarla y experimentarla nuevamente de manera consciente. Bueno, y la meditación, que no la vamos a hacer ahora porque no hay tiempo. Incluso tengo pensado un día fijar una fecha para hacerla presencial, y lleguen los que lleguen, y, y que nos juntemos un grupo y hagamos esa meditación. Sería una linda experiencia, fraternal incluso, porque antes y después podemos compartir algo, experiencias, conclusiones, ¿ya? Pero aquí vamos a hablar como de qué se trata esta meditación. Primero que nada, bueno, hay que relajarse. Ustedes pueden estar sentados con una música suave, prender una vela, un vaso de agua, y toda meditación empieza con una relajación, trabajando la respiración. Como muchos saben, la respiración, la inhalación en un tiempo, retener en un tiempo igual, y exhalar tiene que ser una respiración profunda, larga, profunda. Y así uno tiene que llegar a un estado de relajación, de estado alfa, estado teta. ¿Para qué? Para conectarse bien, para que aflore el inconsciente. ¿Ya?
Y si uno está como cruzado con con un conflicto o, no, o por una emoción negativa, mejor todavía porque va a ser fácil identificarla. Ya, entonces ahí uno se tiene que concentrar en el cuerpo, observar el cuerpo, conectado con el cuerpo y va a identificar en qué parte del cuerpo se aloja esa emoción. Por ejemplo, una angustia. La angustia a mucha gente se la aloja en el pecho. Es como que se comprime el pecho, como que cuesta respirar. Entonces en esa meditación uno se conecta con esa emoción, 100%. Es importante no mover el cuerpo para no huir de la experiencia. A veces el inconsciente es tan pillo que a uno le produce resistencia, a uno le empieza a picar algo, le empieza cualquier cosa para sacarlo de esa experiencia. Entonces hay que evitar esos micromovimientos. Entonces uno tiene que conectarse con la emoción y volverla a experimentar, incluso con la energía que tiene. No hay que frenarla. A veces uno se conecta con una emoción que es muy fuerte y todo. Bueno, hay que llegar a sentirla en su plenitud. La mente hará lo posible para sacarte de la meditación. Eso ya está claro. No importa saber qué originó la emoción, ni cómo, ni la historia. No hay que ponerse a pensar en nada. Solo importa detectarla y sentirla completamente. Mire, a veces ocurre que uno cuando está haciendo esta práctica, uno puede de nuevo empezar a identificarse y de nuevo puede caer en empezar a proyectar, y eso no es bueno porque uno se puede empezar a dormir de nuevo en la emoción y puede caer de nuevo en ese círculo vicioso de empezar a negarla, justificarla o analizarla. Por eso es bueno cada cierto tiempo volver a concentrarse en la respiración. Por ejemplo, uno está ahí conectado con la emoción 100% y uno ve que de repente se puede estar como yendo para otro lado, para ese lado negativo que se llama como volver a quedar preso, no, y uno puede volver a concentrarse en la respiración. Entonces, eso es como un ancla, es como que a uno lo ancla de nuevo a la realidad y la mente inmediatamente capta que no está de nuevo en la situación en sí, sino que está en una meditación y después uno vuelve a procesar la emoción de la manera que se indicó. Por eso es para no perdernos del aquí y el ahora. ¿Ya? Bueno, aparte de hacerlo presencial, que sería lo ideal, hay gente que está en otra parte, lejos de Santiago también. Podríamos hacerla online, todos muteados, ya para que no haya ruido. También eso es una posibilidad hacerlo otro día. Bueno, y el epílogo es que para cambiar un patrón o programa se debe trabajar en la mente, ya en los pensamientos que nosotros captamos, en la emoción, en las conductas, ya, y ahí abarcamos mente, emoción y físico, célula, completamente. Y bueno, aquí termina esta exposición.
No sé si alguien sabe de esta técnica, del fondo de lo que estamos hablando, si tiene algún conocimiento de esta práctica de la Gestalt, por ejemplo, y quisiera aportar algo o alguna duda o hacer un comentario como siempre. ¿Puedo hacer un comentario, Miguel? Sí, claro. Sí, cuando yo estaba trabajando en la Canadá, pues estoy hablando de los años 80 y tanto, había un proceso que se llamaba de calificación y yo normalmente era la representante de los funcionarios del personal en la junta calificadora. Y me pasaba que normalmente la gente que era mal calificada era la gente tímida, la gente que no se sabía defender. Los jefes que normalmente tenían prohibido calificar a todos con el máximo, le bajaba la nota a los que no se iban a defender ni iban a reclamar ni nada. Sí, eso lo hago la conexión con esto de que con la gente buena que al final termina siendo como una víctima, Claro. porque se deja claro, no es capaz de defenderse. ¿Y qué tipo de trabajo era ese? El trabajo de administrativo normalmente de una caja de previsión. Mm, Y todavía en la administración pública se califica el personal, pero ya tiene menos trascendencia. En ese tiempo era como secreta. Entonces yo tenía que conseguirme las calificaciones, hablar con las personas antes, etcétera. Todo era todo un ritual. Ahora ya no es así. ¿Mm? Ya es más suave el sistema. En ese tiempo era terrible. Y ahí si detectaba yo, me costaba un mundo tratar de enseñarle que tenían que aprender a defenderse, que tenían que sacar la voz, tenían que ser más proactivas con sí mismas para evitar que los jefes las maltrataran en ese sentido. sí, Y pues, también me hago la referencia con que los perros no te atacan si tú no tienes miedo. Los perros atacan solo a las claro. personas que están en el papel de víctima o de posible víctima. Captan los olores, los aromas. Eso que yo te podía decir, no soy experta en eso, la gestal ni Mira, nada por el estilo. sí, pero todo tiene Eso. que ver, todo tiene que ver. Lo único que podría yo indicar es que la diferencia de caer en un estado de identificación o de reacción, Hoy estoy sin video, estoy con video. ¿Sí? ¿te puedo silenciar o necesitas hablar más? No. No, Es que puedo por el silenciar, ruido silenciar, externo, no voy a poder hacer. ya. La única diferencia en procesar bien, por ejemplo, si a una persona o el jefe lo trató muy mal y esa persona quedó mal, quedó con una emoción muy densa, muy negativa, una de las formas de procesarlo, porque ya hablamos de miles de formas, uno lo puede hacer terapéuticamente, lo puede hacer en la casa, pero también lo puede hacer ahí en el momento. Una de las formas, la forma reacción egoicamente mecánica es el ataque, defensa, ataque, sobrevivencia. La cosa no es ahí porque ahí nosotros estamos mal procesando y esa emoción está siendo destructiva, tanto para nosotros como para el entorno. Pero uno puede ser muy consciente a veces y decir, ya, entonces yo voy donde el jefe y le expreso todo lo que siento de manera correcta, sin ataque. Ya le digo, mire, yo considero que usted me ofendió, yo creo que es injusto, lo que tú decías. Y uno expresa y no hay que guardarse nada y tiene que ser con la energía que lo siente. Y eso lo hizo de manera correcta. Porque también una cosa importante es que cuando uno expresa lo que siente, no está diciendo que sea la verdad o que es justo y que el otro está mal, no, uno está expresando lo que siente, nada más. No está diciendo que es bueno, malo, lo mejor, lo más justo, la verdad absoluta, nada de eso.
Entonces, lamentablemente la gente que cuando uno expresa lo que siente y se hace cargo de sus emociones, a veces la gente lo considera como un juicio, como un ataque. Por eso que hay tantos problemas en la amistad, en las parejas, porque si una persona dice, mira, con lo que tú haces, yo me siento muy mal, yo percibo esto como una falta de respeto, yo me siento mal, yo me decaigo, yo pierdo la esperanza. Entonces, el otro va a sentir que lo están criticando, que lo están atacando, que lo están juzgando y que quieren que cambie. Y no, porque uno le puede explicar al otro, oye, yo te estoy hablando de lo que estoy sintiendo. Incluso puede que estés súper equivocado, puedo estar muy equivocado, pero tengo derecho a expresarlo, sí, porque cuando uno expresa esas cosas, se hacen conscientes, salen a la luz, no quedan ocultas ahí en ese inconsciente oscuro y después no se somatizan. Entonces, bueno, ahí hay que tener unas relaciones bastante evolucionadas para que se vayan entendiendo estas dinámicas. Por eso entendemos que la mayoría de las relaciones se oculta todo, porque a veces todo se malentiende, todo se considera un ataque, todo se considera un juicio, la gente esconde lo que realmente piensa o siente, no quiere tener problemas, se hacen los tontos, no conversan, no se comunican, bueno, y así, bla, 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 bla. Bueno, pero así es como la realidad, el reality show, todo lo vivimos. ¿Alguien más quiere expresar algo? ¿A quién le gustaría hacer la meditación un día? A mí me gustaría. ¿Esa Ujú. meditación es gestáltica o no? Mira, tiene que ver con eso, bueno, como la enseñaba el Tomás de la Fuente, que es psicólogo de Gestalt, pero lo que pasa es que estudia muchas más otras cosas. Sí, tiene que ver con eso, sí. Mira, y hay otras derivaciones, hay una derivación que tiene muchas. Hay una que, por ejemplo, la emoción incluso se representa con posturas corporales. Entonces, hay gente que cuando siente que tiene rabia, hay una rabia que nunca ha procesado, que está guardada, que la tiene de hace años, y la reconoce y se conecta, también ese movimiento le dicen, ya, salta, pero salta con la energía real de esa rabia. Entonces, y zapatea al suelo, entonces empiezan a saltar y a zapatear, y a veces son súper fuertes los saltos y los zapateos, pero la expresión emocional consciente terapéutica los libera. Y que hay una serie de achaques y síntomas que después ya no vuelven a aparecer. Entonces, hay postura, hay movimientos, pero esta es una meditación que no hay que moverse, sino que se tiene que sentir y se tiene que reconocer la emoción en una parte del cuerpo, como energía. Ya, pues, un día voy a poner ahí cuando nos juntamos, un día que no llueva, un día bien, y nos juntamos ahí en Rafael Cañas, donde está la sede de la fundación, porque ahí se puede usar. Ya, súper, gracias. Bueno, los damos por terminado esta junta, les doy gracias a todos los participantes y que nos sirva y experimentemos, experimentemos, aceptemos las emociones negativas, no son malas, mala es cuando uno
las niega, no las libera, no las reprocesa, no las acepta, no las hace consciente. Y eso no hace mal, ¿ya? Eso es liberador, es sanador. Así que nos vemos y que estén todos bien. Gracias, Chao, Miguel. Chao. Buenas noches a todos. Chao, gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Muy Miguel. Eres ¿Qué es lo que